Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Este es el informe de última hora que os tenía prometido. La situación aún se está desarrollando, de modo que voy a tratar de ser todo lo breve y concisa que pueda y vamos actualizando todas las noticias conforme vayan llegando. Probablemente mañana en otro informe pues ya podremos aclarar algo más, puesto que de momento el ataque en cuestión que se ha producido por parte de las fuerzas ucranianas justo en la frontera de lo que es el territorio histórico de la Federación de Rusia. Estamos hablando de la región de Kursk, un ataque que Rusia parece que no se estaba esperando, o bueno, pues al menos eso podemos deducir a juzgar por lo que ocurrió. Esto comenzó ayer y hoy sigue, aunque ya tenemos los primeros reportes del Ministerio de Defensa ruso. Voy a daros las noticias lo más resumidas posible. Mientras tanto, las noticias de última hora van a ir apareciendo en mi canal de Telegram. Os recuerdo Liusivaya o @Liusivaya todo junto, como el resto de mis redes sociales. También dejaré las noticias más relevantes en un comentario fijado, así como en la descripción de este vídeo. Y si puedo incorporar las imágenes, si estas redes sociales me dejan hacerlo, entonces vais a ver, conforme yo vaya hablando, vais a ver algunos ataques que ha realizado Ucrania, el desarrollo de los combates que han sido grabados desde drones, así como también algunos contraataques de la Federación de Rusia, donde pues están eliminando directamente equipo del ejército ucraniano. Pues bien, ayer Ucrania atacó en la región de Kursk, donde por alguna razón, bueno, es casi imposible defender y proteger, ¿no?, con soldados de forma física toda la frontera de absolutamente ningún país, pero donde estaban los reclutas de la Federación de Rusia. Primer error garrafal. En principio tendrían que formar parte de una segunda línea defensiva a lo sumo. Sin embargo, por alguna razón estaban en primera línea de defensa. Me imagino, repito, que las fuerzas rusas no se esperaban que Ucrania fuera a atacar por ahí, y esto se debe en primer lugar al hecho que comentamos en el informe de ayer, donde hablamos de que se acercan las negociaciones y la razón principal de las acciones de Ucrania probablemente reside precisamente en el hecho de que quieran coger territorio con el cual después puedan negociar. Esa es una hipótesis. Y otra hipótesis que tenemos es el hecho de que Ucrania, que lo está pasando realmente mal en prácticamente la totalidad del frente, en muchas regiones a la vez, particularmente en la región de Kharkov, está intentando con estos movimientos de alguna manera obligar a Rusia a mover tropas que no tenía reservadas para Kursk, pues de otras regiones, y así debilitar allí la ofensiva rusa y poder asegurarse, aunque sea un respiro, para pues llevar a cabo las rotaciones pertinentes y de alguna forma reorganizarse, ¿no?, para volver a intentar básicamente recuperar el territorio en cuestión. Según los primeros informes del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, concretamente del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, en el ataque a la región de Kursk participaron unos 1000 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se ha detenido ya el avance del enemigo hacia las profundidades de la región de Kursk. El ejército ucraniano a todo esto, y aquí es importante mencionarlo, avanzó más o menos unos 5-7 kilómetros en profundidad de la región de Kursk, lo cual es precisamente el indicador que en primer lugar nos habla del hecho de que Rusia, no se sabe exactamente por qué razón, ahora muchos expertos militares se están preguntando dónde estaba la inteligencia rusa, las fuerzas de reconocimiento, etcétera, 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 pero pues por lo que sea no se esperaba ese ataque, de modo que le ha ocurrido a Rusia un poco lo que le ocurrió hace no tanto a Ucrania en la región de Kharkov, donde Rusia se adentró de golpe pues prácticamente unos 7-10 kilómetros en profundidad del frente. Pues aquí hablamos de 5-7 kilómetros, pero esta vez en profundidad de lo que es el territorio histórico de la Federación de Rusia, es decir, aquel territorio que inicialmente pues se supone que no estaba en disputa. Se ha detenido el avance del enemigo hacia las profundidades de la región de Kursk. La operación en la región de Kursk finalizará con la derrota del enemigo y el acceso a la frontera estatal rusa. Esta ha sido
sido la primera declaración y también tenemos declaraciones algo más extensas del Ministerio de Defensa ruso sobre la situación en la región de Kursk. Durante la noche, unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia, junto con las autoridades fronterizas del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, continuaron destruyendo formaciones armadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en zonas de la región de Kursk directamente adyacentes a la frontera entre Rusia y Ucrania. Los ataques aéreos, las fuerzas de misiles, el fuego de artillería y las acciones activas de las unidades que cubren la frontera estatal del grupo de tropas en dirección Kursk impidieron que el enemigo avanzara profundamente en el territorio de la Federación Rusa. Sus reservas fueron derrotadas en las áreas de los asentamientos de Basovka, Zhuravka, Yunakovka, Belovdy, Kunitsa, Karchanovka, Novaya Sich, Pavlovka, Garadiche y la región de Sumy. Las pérdidas enemigas durante el día de los combates ascendieron a 260 militares y 50 vehículos blindados, incluidos 7 tanques, 8 vehículos blindados de transporte de tropas, 3 vehículos de combate de infantería, 31 vehículos blindados de combate, incluidos 12 Kazakh y 2 Striker, y también un vehículo de ingeniería. También fueron destruidas 2 instalaciones de tiro autopropulsadas del sistema de misiles antiaéreos Buk M1, una instalación de limpieza de minas UR-77 y una estación de guerra electrónica. La operación para destruir a las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúa. Con esto, obviamente, lo que nos está diciendo el Ministerio de Defensa es que, por un lado, pues se ha frenado de alguna manera el avance y, sin embargo, pues de momento no hay resultados en cuanto al hecho de que Ucrania controla a día de hoy parte del territorio histórico de la Federación de Rusia. Esto obviamente ha supuesto una razón para Ucrania para, bueno, de alguna forma llamar la atención de los medios, sobre todo los medios occidentales. Sin embargo, lo que nos indica que este es un intento, no sabemos si es un intento de despistar al enemigo y de alguna forma atraer sus reservas hacia un lugar pues donde de alguna manera Ucrania puede manejarlo mejor que en aquellas regiones donde está perdiendo por goleada, o si bien ha sido directamente un contraataque en condiciones. Entonces vamos a ver que tras esas primeras unidades que han sido eliminadas, y bueno, los soldados ucranianos están obviamente sufriendo tremendas pérdidas, cayendo por cientos. Sin embargo, si Ucrania aquí en esta dirección, en la de Kursk, quiero decir, va en serio, vamos a ver en no tanto tiempo que va a traer más y más reservas. Se está hablando del hecho de que Ucrania realmente aquí está utilizando sus últimas reservas y esos analistas están parcialmente en lo cierto, es decir, no son los últimos 3 soldados ucranianos, pero sí está claro que Ucrania cada vez dispone de menos unidades de reserva que le está destinando a cada vez más frentes. Es un frente sumamente largo y extenso, sumamente difícil de mantener, y además Ucrania se encuentra en una absoluta inferioridad, de modo que tiene que llevar a cabo pues operaciones de este tipo como la que está llevando a cabo ahora en la región de Kursk. Ya hay primeras víctimas entre civiles y pues os voy a dejar enlaces de lo ocurrido para que podáis leerlo en profundidad. Incluso una mujer embarazada y una niña. Bueno, pues es el típico drama, ¿no?, de que el ejército ucraniano básicamente no se apiada de nadie, pero por otra parte pues tenemos la contralectura de que es como una especie del último intento de, por un lado, tratar de apoderarse de algún territorio de cara a las posibles negociaciones cuya mera existencia sobre, yo creo que ya ni siquiera sobre papel, creo que las llamadas telefónicas que se producen de forma no oficial entre los diferentes líderes ya son purísima realidad. En Ucrania lo saben, de hecho el propio Vladimir Zelensky recientemente en su cuenta de X
dijo que efectivamente para finales de año había que terminar con el conflicto. Esto se debe sin duda alguna que según los últimos datos, algunas encuestas que bueno, pues salen como a regañadientes, pero al final están ahí. La población ucraniana cada vez en mayor medida lo que quiere es que haya negociaciones, que los combates terminen y apoya cada vez en mayor medida, valga la redundancia, pues ese diálogo con la Federación de Rusia, aún teniendo que entregar parte del territorio ucraniano. Me imagino que Ucrania no ataca donde pues se esperaría, ¿no? En Zaporozhye o quizás en la dirección de Donetsk, precisamente por el hecho de que de cara a las negociaciones entiende que esas regiones están absolutamente perdidas, de modo que las deja ahí y lo que intenta pues es crear, yo creo que es la hipótesis más probable, una baza negociadora según la cual pues Rusia ahora está en la región de Kharkov, ¿no? Que es donde está intentando crear esa zona gris. Entonces Ucrania para de alguna manera devolverse a sí misma ese territorio durante el proceso de las negociaciones, porque por lo militar difícilmente vaya a poder, pues necesita otro territorio de la Federación de Rusia que pueda utilizar como moneda de cambio. Eso por un lado. Por otro, sin duda alguna podríamos hablar de un ataque mediático, sin embargo, lo que nos indica una cierta seriedad de las intenciones del ejército ucraniano en este caso particular es el hecho de que generalmente los ataques que Ucrania realiza, aunque son, o sea, se basan, ¿no?, en tirar más y más carne de cañón, y realmente en ese sentido es absolutamente parecido, pero van acompañados de una ingente cantidad de vídeos, de material gráfico, de cómo vamos avanzando, de lo que vamos haciendo. Sin embargo, ahora, en el caso del ataque que han realizado contra la región de Kursk, hay un silencio sepulcral casi en las redes ucranianas. Lo único que han difundido han sido algunos vídeos de los prisioneros que tomaron entre los reclutas de la Federación de Rusia, es decir, aquellos chavales jóvenes que están haciendo ese año obligatorio de servicio militar, lo cual para la Federación de Rusia es un golpe bastante duro, y aquí tenemos que decir las cosas como son, puesto que pues es precisamente ese colectivo el que se supone no debería tocar el frente, el que se supone no debería aparecer en manos del enemigo, y por lo tanto esos reclutas, que nadie a todo esto se preocupe por su suerte posterior, serán intercambiados sin duda alguna, y lo van a terminar haciendo de una forma muy ventajosa para Ucrania, puesto que un recluta casi que vale por 2 o 3 soldados ucranianos, porque en Rusia va a crear un gran revuelo el hecho de que no vuelvan, ¿no?, a casa. Así que Ucrania esto lo va a aprovechar al máximo, y seamos serios y sinceros, un recluta no es un soldado al mismo nivel que lo es un soldado real, es decir, Rusia le va a terminar devolviendo a Ucrania una mayor cantidad de efectivos que, valga la redundancia, son a la vez mucho más efectivos, puesto que donde un recluta vale por 3 soldados en cuanto al intercambio, pues un soldado vale por, no sé deciros, 3 reclutas como mínimo en cuanto a la capacidad de combate real. Vamos sin duda alguna a seguir observando cómo se desarrollan los acontecimientos. Esto supone un arranque yo creo, un periodo bastante complejo y bastante lleno de lo que van a terminar siendo combates y ataques de última hora, es decir, una serie de movimientos militares que al final no son otra cosa que precisamente la antesala de esas negociaciones a las cuales, a todo esto, de una forma absolutamente lógica y comprensible, ambas partes quieren llegar en las mejores condiciones.